artículos científicos, publicaciones científicas, colaboraciones en diversas publicaciones y bueno, principalmente el doctor Octavio participó directamente en el diseño del estándar de competencia. Sin más, doctor, te agradecemos mucho que, bueno, la confianza y que hayas destinado tiempo para compartir con las y los participantes tus conocimientos y que, bueno, buscamos que todas y todos resulten competentes en el proceso de evaluación. Te cedo el uso de la pantalla y el micrófono y aquí me encuentro para cualquier situación. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. No sé si ahí se ve la pantalla ya ahorita. Nada más se ve tu pantalla, doctor. No sé si gustes compartir pantalla. O sea, no se ve la presentación ni nada. No, A ver, ahí ya. ahí ya se ve. Es correcto. Ya estamos Perfecto. viendo todo. Muy bien, muchas gracias, Omar, por volver a confiar, ¿verdad? En este proyecto que traemos de el análisis más que nada. Y pues afortunadamente ustedes son pues privilegiados porque prácticamente hay muy pocos con esta certificación de análisis delictivo para la investigación y prevención de delito. Esto surge en base que la Universidad Autónoma de Nuevo León pues siempre ha sido muy pionera en la cuestión de la criminología y pues se nos dio la tarea de lanzar un proyecto y fue evaluado de manera correcta y pues decidimos a realizar este estándar, ¿verdad? Entonces ya tenemos aproximadamente 1 o 2 años ya con él, ya salió una primera generación y pues ya Omar también ya se certificó y pues queremos más que nada profesionalizar toda esta área del análisis delictivo, ¿verdad? Aquí la importancia de este estándar es también hacer una serie de pasos, ¿verdad? Para nosotros entregar nuestros productos de manera correcta, adecuada y presentable hacia nuestros superiores, ya sea de manera pública o privada, ¿verdad? Porque pues esto no exime que el análisis delictivo solamente se pueda trabajar en un área pública, en seguridad pública. En este caso, pues también yo lo trabajo de manera académica, ¿verdad? Y es lo que les voy a mostrar en unos momentos de cómo yo estoy trabajando toda esta información mediante este estándar, mediante estos 3 pasos, cómo yo lo hago ciencia, ¿verdad? Pues yo ahorita estoy en el Centro de Investigaciones de Cibercriminal, Derecho Digital y Ciberseguridad. A mí lo complejo es cómo voy a enlazar o estoy enlazando el análisis delictual hasta esas temáticas, ¿verdad? Ahorita yo ya estoy adentrando a la cibercriminalidad, ciberseguridad, pero mediante el análisis delictivo, ¿verdad? Porque pues ahorita ya el criminólogo tiene que adaptarse a las nuevas tendencias que existen, ¿verdad? Entonces también estoy ahí en el laboratorio de inteligencia criminal estratégica, donde pues nace este estándar. Pues también ya tenemos el centro Conocer acá en Nuevo León. Y pues les presento ese estándar, ¿verdad? Es el S1588. Lo que vamos a realizar estas 6 sesiones son pasar 3 etapas. Las 3 etapas, la primera va a ser la de la realización de una base de datos policial. Pero aquí yo lo que quise estructurar es no nada más cerrarnos en una base de datos policial, simplemente a abrirnos a cómo podemos recolectar información, porque a lo mejor hay gente de la academia o gente de seguridad privada que quiere recolectar información y no exclusivamente de una base de datos policial o del 911 089. Entonces les voy a enseñar cómo podemos ordenar de manera adecuada o más fácil toda esta información, pues para tener mejores resultados y sea un análisis más rápido. Y tampoco hay que eximir el uso de la inteligencia artificial, que también nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Porque yo en su momento fui analista delictivo y sé cuáles son las complejidades que pueden llegar a surgir en su momento, que faltan coordenadas en cierto folio, en todo eso. Y pues yo ya he estado ahorita trabajando con bases de datos que me han proporcionado. Creo que aquí hay personas con las que he llegado a trabajar y me han proporcionado información para trabajarla y faltan coordenadas y a veces podemos trabajar con la inteligencia solamente con las colonias, con varios detallitos y te lo da y sí da
con la dirección, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos esos tipos de trucos que también te pueden ayudar como analista, porque a veces son como más de 10,000 folios y salen, para más que nada para georreferenciar. Pero bueno, el análisis, el estándar de competencias para la investigación y prevención del delito es pues referente, ¿verdad? De aquí en México, porque pues aparte está publicado por el gobierno de México a través de la red de Conocer, y pues fue desarrollado, ¿verdad?, por profesionales de diversas áreas. En este caso lo realizamos 3 doctores en criminología de aquí de la Autónoma, y pues va dirigido más que nada a los criminólogos, a seguridad privada, pública, analistas delictivos o alguien que tenga una consultoría, ¿verdad? Porque lo que queremos es profesionalizar esta ciencia, porque lamentablemente lo ven muy técnico todavía, y cómo podemos hacerlo no nada más para la prevención del delito, sino para generar políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, esa es la finalidad de este estándar, ¿verdad?, de la realización de nosotros. Y que aprenderán durante pues este curso, ¿verdad?, de alineación, más que nada porque pues ustedes tienen que exentar todos los productos y los exámenes para que tengan su certificado. Y pues es intensivo, ¿verdad? En 2 horas durante 6 sesiones pues vamos a aprender diferentes formas de cómo elaborar una base de datos de manera ordenada, cómo vamos a realizar nuestros mapas de inseguridad o de seguridad, que hay diferencias, y el tercero y último y más importante, cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico integral de seguridad. Tiene otro nombre aquí en el estándar por cuestiones de diagnóstico, lo relacionaban en la manera de que lo realizábamos. Nos hicieron la observación que diagnóstico sonaba a algo médico, entonces por eso fue tomado de otra manera, pero realmente nosotros lo trabajamos como un diagnóstico, porque sí vemos como un paciente a la cuestión de la zona de estudio que nosotros vayamos a trabajar, porque ese paciente necesita ese diagnóstico para nosotros darles ese medicamento, que es la propuesta o la política pública, la intervención estratégica o la prevención social y delincuencial. Entonces, eso es porque usamos la palabra diagnóstico. Hoy vamos antes de adentrarnos al primer punto de la elaboración de base de datos, les voy a decir cómo vamos a recabar toda esa información durante estas sesiones. Va a ser más práctica las demás sesiones porque vamos a usar softwares de manera gratuita, y donde ustedes mediante las grabaciones pueden ir practicando más que nada. Y nuestro primer punto sería, en este apartado, es la realización de una base de datos, ¿verdad? Que es lo que les comentaba, que vamos a ver qué es una base de datos delictiva y para qué sirve, pero pues no nada más yo quería encerrarme en la base de datos. Quiere decir, por ejemplo, a lo mejor vamos a recabar una información de una encuesta, de una entrevista, entonces nosotros tenemos que pasar todo esto en un Excel, a un SPSS o el programa estadístico que ustedes quieran usar. Pues información es una base de datos, entonces no los vamos a eximir nada más a utilizar base de datos policial. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la información de INEGI, CONAPO, ONG, la ENSU, todo eso lo que tenga que conllevar información la puedo arrojar de esa manera. O a lo mejor en sus estados sí existen las fuentes abiertas por transparencia, y pues pueden trabajar con esa información, pero les voy a enseñar cómo vamos a trabajar de manera integral. Entonces, en nuestro primer elemento se llama la realización de la base de datos policial, que eso lo veremos la próxima clase prácticamente. Y pues aquí el producto dice que cómo se va a elaborar, cómo se va a presentar en formato digital. Entonces nosotros cumpliendo con todos estos requisitos que nos piden como productos, que prácticamente los productos los vamos a hacer aquí, pues vamos a presentarlo al finalizar como un diagnóstico ya sea para un trabajo de investigación académica, de seguridad pública o privada, cuál sea la finalidad que ustedes quieren dar. También hay que la normalización de variables, tipo de delito, fecha y hora, coordenadas, dirección. Eso va a ser lo primordial que necesitamos tener en esta base de datos. Pues ¿para qué? Pues para trabajar. Para mí lo más importante aquí sería tener las coordenadas para seguir con el paso número 2. Obviamente, como les comento, si ustedes tienen una base de datos que solamente tiene la dirección, pues en vez de hacerlo de manera manual, podemos trabajarlo con la IA en este caso. Y para que ustedes quieran corroborar esa información, pues lo hacemos de forma manual para que verifiquen que nos está dando la información correcta. También vamos a hacer una elaboración de estructura en Excel o sistemas similares. En este caso vamos a trabajar con Excel, y les voy a enseñar también a usar otro programa que es gratuito.
para sacar información estadística. Ya no sea lo más clásico como algo, unas gráficas descriptivas, vamos a irnos un poquito, subirle un poquito de nivel de manera un poquito más sencilla, pero gratuita también. Los criterios de calidad, pues que sea coherente, precisa y sea una manera organizada, porque pues como los que han trabajado en seguridad pública, pues ya saben que normalmente te pueden llegar a entregar una base de datos incompleta, faltas de ortografía, al momento de filtrar la información, pues a lo mejor se puede escapar esa información, ¿verdad? Porque ya sabemos que el reporte pues puede ser muy rápido, lo escriben muy rápido, entonces puede haber una fuga de ahí de información en la cuestión de los datos, entonces tenemos que tener la base organizada, precisa y coherente. Y a veces no llegamos a utilizar todas nuestras filas o columnas y pues por eso vamos a utilizar nada más tipo, delito, fecha y hora y coordenadas, que es lo que deberán de tener en sus productos en la manera de entregar. Y pues el producto final que vamos a obtener de este apartado va a ser una base de datos digital estructurada con variables delictivas reales o simuladas. Y aparte que sea policial, vamos a trabajar con las que las he mencionado sobre unas encuestas o eso. La segunda sería elaborar un mapa del delito de inseguridad, que pues es introducir más que nada al mapeo delictivo y a los sistemas de información geográfica, que es cosa esencial en nuestro apartado de análisis delictual, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con de sistemas de información geográfica. Y es normalmente lo que yo estoy utilizando yo ahorita en mis artículos, ¿verdad? Que ahorita les voy a hacer una breve presentación de los artículos que yo he estado presentando en estos últimos 2 años, de cómo de manera académica, a veces sin llegar a utilizar bases de datos policial, podemos sacar información siendo un analista delictivo, ¿verdad? Cómo vamos a representar los eventos en mapas, símbolos, capas, colores y densidades, ¿verdad? Los densidad de kernel, los hotspots, entonces lo podemos ver de manera gratuita, que en este caso va a ser el ArcGIS. El ArcGIS hay una manera gratuita online. Obviamente nos va no nos va a dejar usar ciertas funciones, pero las que vamos a llegar a utilizar de manera básica sí nos van a servir. Y pues un análisis espacial básico con zonas de riesgo, concentración delictiva y puntos críticos, y el uso de herramientas digitales accesibles. Y pues este sería nuestro criterio número 2, la elaboración de un mapa del delito o inseguridad, y que lleva, esto es lo que debe de llevar estos productos para que ustedes tengan de manera competente su certificación. Y por último sería la generación de análisis de situación delictiva, que en este caso es lo que les mencionaba sobre la elaboración de un diagnóstico, por eso fue cambiado el nombre. Y pues aquí están los desempeños, los productos que tenemos que entregar y por los conocimientos que debemos de tener. Aquí en este apartado vamos a interpretar los datos y gráficos derivados del mapeo y de la base de datos. Hay que hacer una redacción de hallazgos clave y tendencias y patrones y factores criminógenos. Y vamos a elaborar informes con recomendaciones para la prevención e intervención. Este estándar sí menciona que es más preventivo, pero sí tenemos que hacer una intervención y posterior una prevención para que tenga mejores resultados, porque esto ya ha sido hecho de manera en el año 2017. Entonces nosotros los 3 doctores ya aplicamos toda esta metodología y sí salió de manera adecuada, beneficiosa en su momento, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que si hay un cambio de gobiernos, de colores, pues ya sabemos que se puede perder el seguimiento. Pero pues ya fue puesto en práctica. Y ahí en las publicaciones pues también ya se ven más que nada. Y pues aplicación en un entorno real, seguridad pública, justicia, seguridad corporativa. Y pues el producto final que vamos a obtener aquí va a ser un informe de análisis con hallazgos gráficos, mapas y propuestas estratégicas. Aquí pues nosotros podemos también apoyar mucho de la inteligencia en la cuestión de la redacción. Ya sé que muchos no somos muy buenos para la redacción, pero nosotros dándole los pequeños resultados que tengamos o los grandes resultados que tengamos, le podemos decir que nos ayude en la redacción, más no que nos haga las propuestas, ojo, que nos ayude en la redacción para hacer el informe final del análisis que nosotros estemos entregando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pues la base de datos policial, los cuadros, los gráficos, toda la cuestión estadística, posterior los mapas donde se vea todas las incidencias de nuestros mapas, y al finalizar toda la interpretación criminológica en este aspecto. A lo mejor aquí no todos son criminólogos, o a lo mejor unos son abogados, o simplemente están afín en la cuestión de la seguridad, pero pues podemos ver teorías básicas para sustentar todo esto.
porque al momento de también realizar este estándar, pues eh, fuimos alumnos en su momento del doctorado y pues pasábamos como analistas algo tan teórico, digo, algo tan práctico como hacerlo ciencia y cómo sustentarlo. Entonces también tiene su apartado científico este estándar, cómo vamos a sustentar todo lo que estamos observando como analistas delictivos. A lo mejor estamos viendo un patrón, pero ¿cómo se le puede llamar ese patrón? Para que no se nos caiga en la cuestión de si tu jefe te dice, no, pues esto lo que está diciendo pues no nos va a servir, pero sí hay un sustento teórico en la cuestión, eso, aparte de lo que nosotros veamos normalmente. Y estos son los productos que yo he realizado, o sea, son las publicaciones científicas, pues han sido evaluadas por doble par ciego y vemos las diferencias de las temáticas y la finalidad. En este caso, la primera, hablamos de prevención situacional de delito. Ya estamos hablando del CETED, pero solamente estamos hablando de percepción ahora. ¿Qué tiene que ver la percepción con el análisis delictivo? Pues demasiado, porque desde ahí nace que probablemente surja algún delito y surja un patrón. Entonces en este caso no nos exime de que se pueda trabajar en escuelas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el analista debe salir a campo a trabajar toda esta información. Entonces aquí la más reciente es esa de prevención situacional del delito, percepción de menores sobre el riesgo en entornos escolares. Yo creo que todos hemos visto las casas que hay de colores en varios estados de la República y pues normalmente las asocian con un lugar de marginación o delincuencia. Entonces, cómo están mal implementadas las metodologías del CETED. Entonces aquí es donde se aplica una metodología donde cómo quieren ver los alumnos, en este caso, su entorno, que es lo que lo realiza esta Macarena Raúl, arquitecto. Y pues posterior tenemos un análisis de percepción igual, pero durante la pandemia. Entonces ya sabemos que hay un antes y un después. Al momento ustedes que quieran realizar un análisis delictual de un cierto tipo de delito, nosotros ya nos podemos ver un post y un post durante la pandemia, como si hubo una tendencia cambiante, un antes y después más bien, para ver si hay una tendencia, ¿verdad? En mi caso, en las violencias que estoy estudiando ahorita actualmente, hubo una ligera alta y luego una baja, entonces no hubo tanta cifra, vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Nuevo León sí es una ciudad pues violenta en ese caso, que una población machista, y hay muchos factores criminológicos. Y hablando de análisis espacial, ya entrando en la cuestión de la georreferenciación, que es apartado 2 de nuestra certificación, aquí hablamos sobre la violencia de género, pero aquí sí usamos la base de datos policial. Entonces por eso para mí es importante que ustedes sepan usar no nada más la base de datos policial. En estas dos se utilizaron machos exploradores de seguridad y en estas se utilizaron encuestas. Y ahorita vamos a ver en qué apartado pertenecen. Y aquí es donde sustentamos la cuestión de la ciberseguridad en el trabajo sexual virtual con un enfoque desde la criminología crítica. O sea, podemos hablar de cualquier temática desde el análisis delictivo, pero siempre sustentando criminológicamente. Pues aquí vemos que sí hay congruencia en prevención, el análisis, las percepciones, el análisis espacial, base de datos policial y la cuestión de la criminología en las cuestiones de la ciberseguridad. Y estas son las que están más apegadas al análisis delictivo. Esta fue la que surge toda la cuestión de las intervenciones y la cuestión de la prevención. Un análisis de las teorías criminoambientales bajo la incidencia delictiva en García, Nuevo León. Es cuando trabajamos en el municipio de García e implementamos desde las tres niveles de seguridad, haciendo un análisis de horarios, días y todo eso. Y pues ahí presentamos la metodología y posterior es lo que les estoy comentando, que de aquí nace también el estándar, ¿verdad? Porque ya se puso a prueba. Y pues para hacer ciencia, el análisis delictual, pues hice estas dos publicaciones donde podemos utilizar el análisis delictivo como una herramienta para nosotros generar una construcción de estrategias de prevención social y delincuencial. ¿Por qué no hablo nada más de prevención del delito? Porque también tenemos que prevenir las violencias. No nada más tenemos que prevenir los robos patrimoniales. Tenemos que trabajar la cuestión del Kaizen social. ¿A qué me refiero con Kaizen social? Pues hay que hablar más que nada de los pandillerismos, del consumo de alcohol en vía pública, del consumo de drogas en vía pública,
todas las cuestiones de las violencias de parejas, de familia. Entonces es algo más complejo, pero sí podemos encontrarlo también mediante nuestra base de datos policial o las cifras negras o el 089. Y para no nada más dejarlo en una prevención, también podemos hacer esto mismo, pero para desarrollar políticas públicas en materia de seguridad en México. Y pues aquí se sustenta. Estas dos son parte de mi tesis doctoral, nada más que las dividí para que se explicara un poquito más la información. Pero sí podemos hacer de manera integral ambas. Y esta es la cuestión más de intervención y preventiva. Y pues no nada más hay que quedarnos que la criminología no es malamente es relacionada con la criminalística, no porque la criminalística sea mala, simplemente de que son cosas muy diferentes. Entonces aquí es cuando uno como académico empieza a redactar cosas de análisis delictivo, pero visualización de la inseguridad. Pero aquí esto va más enfocado a estudiantes de preparatoria. ¿Para qué? Pues para que los nuevos que vengan sepan que es criminología y que existe el análisis delictivo y que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con las cuestiones sociales. No nada más es una cuestión de criminalística o lo que ven en series. Entonces también hay que hacer la divulgación científica en este caso, que ustedes también tienen esa misión como analistas. No porque trabajan en seguridad pública no tienen esa responsabilidad de no divulgar su información, porque es uno de los apartados de los procesos de investigación, ¿verdad? Obviamente entregárselos a sus personas, pero a sus correspondientes, pero tenemos que divulgar nuestra información porque pues de ahí van a nacer las nuevas generaciones. Es la responsabilidad que tenemos. Y pues también aquí hablamos de percepción, pero con un enfoque geoespacial. Cómo podemos nosotros percibir toda la inseguridad y tenemos como herramientas del sistema de información geográfica cómo nos pueden llegar a ayudar con la prevención. La dimensión subjetiva de varios del estado con varios polígonos, porque yo he estado hace algunos años estando en la maestría en 11 polígonos de las zonas de Nuevo León más peligrosos. Entonces, ¿cómo llegamos a trabajar 11 polígonos a la vez? No nada más una sola colonia. Entonces, pues, también se puede trabajar una dimensión subjetiva, ¿verdad? La visión criminológica, pues en este fue nada más cómo saber la percepción. A lo mejor ustedes tienen en sus estados zonas donde hay muchos lugares de centros nocturnos y donde también se puede hacer intervención de manera adecuada y ver cómo es la percepción, ya sean de los vecinos que vivan ahí o de las personas visitantes, y cómo van a hacer las intervenciones en este caso, en estas zonas. Y pues el análisis espacial de la violencia mediante el 911, que es algo similar al que les había mostrado. Y para mí, de las que les puede servir a más a los analistas son estas dos, que son metodologías de cómo trabajar el análisis delictual, que en este caso se convierte en el estándar. Pero acá está más amplia la información porque aquí vienen ya los conceptos de cada una, que sí se los voy a llegar a dar ahorita aquí, más resumido. Entonces aquí lo hice con el maestro Omar, también participó, donde vimos las estrategias metodológicas para análisis y mapeo delictivo, pero no nada más para eso, sino enfocado más también en las ciencias sociales para que todo el mundo tenga acceso, porque a lo mejor aquí no hay criminólogos, pero sí hayan hecho una ciencia social, y pues va más enfocado con ese tipo de lenguaje. Y sí va la metodología y las herramientas indispensables para hacer el diagnóstico de una zona geográfica para el análisis delictivo. Entonces, esta fue mi primera publicación que hice, y ya estoy hablando desde un diagnóstico desde hace varios años. Entonces, traigo esa línea de investigación contra este estándar. Entonces, de ahí nace todo este estándar en tres simples elementos. No sé si ahorita tengan hasta ahorita una duda sobre esto. Vamos bien para la introducción. Y pues nace ahora este libro de perspectivas criminológicas en la inteligencia criminal estratégica, donde aquí se encuentra la colaboración de Domingo, que se dedica más a la perfilación geográfica. Pues yo hablo aquí de la violencia de género mediante los reportes del 911, pero desde un enfoque más geoespacial. Aquí otro analista habla sobre el sentido criminal, sobre el espacio, el análisis georreferencial allá en Coahuila, teoría de redes y geointeligencia forense. También podemos hablar algo forense en cuestión de armas de fuego. Y pues aquí hay gente que se dedica a la academia y a la seguridad pública. Entonces quisimos unir
toda la información de varios analistas de aquí de la República, y la cuestión de domingo, que pues es internacional, con el prólogo de la doctora Somers, pues todo con la finalidad de un análisis delictual, con el enfoque de la inteligencia criminal estratégica, para que la gente tenga esa información, porque si realmente nos ponemos a buscar información de análisis delictivo, pues la mayoría viene en inglés, o viene de Patricio Tudela, o de Fundación Paz Ciudadana, o de la Yaca. Entonces pues también tenemos esa responsabilidad como criminólogos de empezar a escribir en español, porque pues no hay mucha información en este caso, y pues no todos tenemos a lo mejor esa segunda lengua del inglés. Entonces también quise compartirles este post para que tengan más información al respecto de esto, y también les puede ayudar en su estándar. Y pues aquí yo digo que el criminólogo, ya el que se quiere enfocar más a lo estratégico, pues no solo explica el delito, ¿verdad? Pues siempre nos piden explicación sobre por qué ocurre ese delito. Aquí nuestra principal misión siempre va a ser anticipar y actuar para evitarlo. No queremos ver más esas cifras altas, lo que queremos es anticiparnos a que pase, a actuar para evitarlo. Y yo no pienso que estemos viviendo en un lugar donde no haya existido violencia, así que ahorita solamente exista la violencia por una administración mala de seguridad. Yo pienso que es por la cuestión de redes sociales que ahorita se puede difundir más la información, y yo creo que por eso es más visible toda esa información. Entonces yo siento que el delito siempre ha estado muy presente y muy cerca de nosotros, simplemente que ahora es más difuso y recae más en nuestras manos para anticipar todo esto. Entonces tenemos esa responsabilidad de profesionalizar con competencias para diagnosticar, analizar y prevenir todos los fenómenos delictivos, al igual que integrar conocimientos criminológicos, metodológicos y tecnológicos, que es lo que les mencionaba. Pues si somos criminólogos, poner el sustento criminológico. Lo metodológico, lo que les voy a enseñar y lo que viene en las publicaciones, y lo tecnológico, pues aquí ayudando sobre la inteligencia artificial, que nos ayude en el sistema de información geográfica, y todo lo aplicamos de manera congruente para enlazarlo al conocimiento académico y hacerlo a acción práctica, no nada más que quede ahí pues solamente escribir el libro y subirlo, ¿no? Hay que ponerlo en práctica todo esto, porque pues yo estudié los 5 años de la licenciatura, y luego decía, pues ya me puse a trabajar, y decía, pues todo lo que aprendí, ¿cuándo lo voy a poner en práctica? Y pues se nos dio la oportunidad de crear el centro de análisis delictivo en ese momento en García. Se nos brindó la confianza, y pues pudimos hacer todo esto. Entonces esto es parte de lo que nosotros llegamos a vivir en ese momento, en el 2017. ¿Y por qué el análisis delictivo importa en la política pública? Pues primero, que ya les había dicho que tenemos que profesionalizar esta área del análisis, que proporciona información objetiva, territorializada, temporalmente precisa sobre los patrones de criminalidad. Y por su importancia radica en identificar zonas críticas y fenómenos delictivos específicos, y hay que dirigir los recursos de seguridad de manera eficiente. ¿A qué me refiero con dirigir los recursos de seguridad? Pues a veces tenemos nada más en nuestra corporación 20 patrullas, y de esas 20 funcionan 9. ¿Y qué te dicen los superiores? Pues hay que trabajar con lo que tengamos, es lo que hay. Entonces pues nosotros tenemos que sacar el trabajo como quiera. Entonces tenemos que, aparte de hacer todo este diagnóstico, los resultados son para que el recurso de seguridad se maneje de manera eficiente y podamos mejorar nuestro recurso humano. Al igual que ya hagamos esto, no quiere decir que ya vaya a salir todo bien. Tenemos que siempre evaluar el impacto que se genera, si está haciendo una baja incidencia, si hay un efecto, ¿verdad?, de desplazamiento. Entonces tenemos que dar una retroalimentación o un pequeño ajuste a nuestras propuestas, ¿verdad? Evaluar el impacto real, si se realizó para una política pública, y sustentar las decisiones con los datos geoespaciales, estadísticas robustas también, y evitar lo reactivo mediático y promover lo estratégico preventivo. Sí, hay que realizar lo reactivo, pero de manera estratégica y preventiva, porque pues puede llegar que a lo mejor, si ustedes hacen nosotros cuando realizamos la intervención de los 3 niveles y llegaron los soldados a las colonias, obviamente hubo un efecto fuerte por la sociedad, porque pues pensaban, con sus palabras mismas decían, pues a quién van a ir a reventar. Entonces tenemos que hacer una manera mediática, estratégica,
para la realización de lo reactivo, para posterior hacerlo preventivo en las cuestiones estructurales. Entonces, esa es la importancia porque vamos a generar todo esto para una política pública en materia de seguridad. Y pues aquí vamos a presentar parte por parte cómo vamos a realizar las estrategias metodológicas para el análisis criminal, ¿verdad? Antes de realizar los 3 pasos durante todas estas 6 sesiones. Pues como les había comentado, vamos a tener que sustentar con un marco teórico todo lo que hablemos de análisis delictivo. Una cifra, sustentarlo. Una perspectiva académica, siempre proporcionando las bases conceptuales y metodológicas necesarias para la estructura del estudio. Como les digo, hay que profesionalizar el análisis delictivo, que esto no nada más lo digo yo, también lo menciona Tudela, que hay que profesionalizar toda esta área. Y como la manera más sencilla de profesionalizarla, con prevención del delito, con sustento teórico y generando políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, para profesionalizar el análisis delictivo debemos incluir sí o sí teorías criminológicas, modelos analíticos, enfoques metodológicos validados en la academia y lo más importante, estadísticas. Tal vez muchos estudiaron criminología para no ver matemáticas o algo relacionado a los números, y pues nos damos cuenta que aquí es sí o sí. Desde el momento que estamos usando Excel ya estamos viendo estadística básica. ¿Por qué? Pues aquí vamos a ver más adelante cómo la media, mediana y modo nos va a servir bastante para encontrar esos patrones delictuales. Entonces, el marco teórico para el análisis criminal y la prevención del delito es una herramienta estratégica que permite identificar patrones delictivos y comprender las dinámicas. A lo mejor ustedes sí encuentran los patrones delictivos, pero no sabemos cómo se les llama y cómo sustentarlo y cómo tropicalizar ese marco teórico a nuestra colonia que vayamos a trabajar, o a nuestra zona de estudio, o a nuestro polígono. Entonces, este proceso requiere sustentarse en un marco teórico robusto que articule distintas escuelas, teorías criminológicas y modelos operativos, con un enfoque que fundamenta esta labor. Entonces, aquí voy a dejar unas de las principales bases teóricas del análisis criminal. Obviamente ya conocemos bastantitas, ¿verdad? Porque pues ya lo vemos en la carrera, o hemos tomado cursos, diplomados, entonces creo que ya tenemos algunas conocimiento. Aquí se las dejo por si, como que les voy a pasar la presentación. Entonces aquí vemos la principal, obviamente, que va a ser la criminología, pues es la que ofrece el marco epistemológico para generar y comprender la conducta delictiva, sus causas, contextos y consecuencias, y sirve como base para interpretar los datos y proponer una intervención fundamental. Pues no vamos a hablarlo obviamente desde el concepto de ciencia sintética causal explicativa, ¿verdad? Aquí lo estamos hablando ya más desde un enfoque de análisis. Y pues para mí la que tiene más congruencia con nuestras áreas es la criminología ambiental, pues que hay muchas personas que todavía lo relacionan o varios autores que lo relacionan con algo ecológico, pero en este caso no es así, no es criminología verde, pero la criminología ambiental estudia es el entorno físico más que nada y social que influye en la ocurrencia del delito. Y pues de aquí también nace la cuestión preventiva del CETEP para hacer estrategias y análisis geoespaciales delictivos. Esto es lo que para mí tiene más sustento teórico en el análisis criminal, lo que es lo ambientalista, porque de ahí surgen muchas. También se menciona la escuela cartográfica, la moral, que la moral es el uso sistemático de los datos para comprender los patrones delictivos y proceder a un análisis cuantitativo actual en la criminología. Pues vamos a ver también más adelante cómo es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo y cómo hacerlo mixto para hacer una triangulación para realizar nuestro diagnóstico. Entonces vamos a seguir también con la teoría del patrón delictivo, pues es la que también se puede utilizar un poquito más en nuestras propuestas, porque propone que el delito se produce en áreas de actividad cotidianas del agresor donde converge oportunidades y movilidad y familiaridad. Normalmente es donde él está cotidianamente en este caso. Y pues obviamente también se habla sobre el triángulo del delito, ¿verdad? También se lo puede llegar a conocer por triángulo del crimen, por la cuestión de las traducciones, que es un modelo explicativo en el que el delito ocurre por la interacción de 3 elementos: víctima, agresor y un entorno sin guardianes. Recordemos que el entorno de guardianes no tiene que ver solamente con que sea un policía, alguien de seguridad pública,
o alguien que tenga que ver con la cuestión de la seguridad, puede ser cualquier tipo de persona que esté como un guardián en este caso. Las teorías de las actividades rutinarias, pues no nada más puede ser la de ustedes, la del delincuente, también pueden ser ustedes, porque ustedes tienen una actividad rutinaria, pues ahí se puede explicar cómo el crimen ocurre, cuando se converge en un delincuente motivado y una víctima vulnerable y una ausencia de vigilancia. Entonces todo esto también nace de la criminología mental, al igual que la teoría de la elección racional, que postula que el delincuente toma decisiones estratégicas y evaluando riesgos y beneficios y justifica sus intervenciones basadas en una disuasión. Aquí ya vemos que el delincuente ya está pensando en si me conviene realizar este tipo de delito, pero cuánto va a ser mi pena. Entonces él ya tiene un raciocinio en este caso. A lo mejor yo por robarme el celular de alta gama, pero hay una ausencia de guardián, hay cámaras, hay una persona aquí, la dueña la dejó ahí, o se lo entrego, ya hay una cuestión de raciocinio, o si me va a llevar tantos años en la cárcel. Y pues aquí también entra la teoría del guión delictivo, que pues es la que analiza el comportamiento criminal como una secuencia de pasos planeados, lo que permite hacer una intervención en un momento clave para interrumpir la cadena delictiva. La teoría del viajero criminal, que es la de Kim Rouso, que es muy es principal en la cuestión de los perfiles geográficos, ¿verdad? Que vamos a estar también viendo, que pues sustenta que los delincuentes no actúan aleatoriamente, sino que viajan desde zonas conocidas, y aquí da origen al geoprofiling, que es lo que le comentaba, y el modelo de los círculos de David Canter también, que es basado más en la psicología ambiental y la geografía del delito, y que sugiere que el lugar donde reside el delincuente pueda predecirse mediante un análisis espacial. Entonces aquí vemos que podemos sustentar todo lo que veamos en una base de datos. También se habla sobre la movilidad criminal de comportamiento de búsquedas, la teoría de la desorganización social, la teoría de la disuasión, la teoría de las ventanas rotas, que realmente está mal traducido, es una tesis de las ventanas rotas en este caso, no es tanto una teoría. La teoría de la disuasión, prevención situacional de CTEP, y los de modelos de inteligencias aplicadas en análisis delictual, los pivot, que pues estas son técnicas avanzadas de recolección para interpretar y diseminar la información delictiva para generar productos de inteligencia, táctica, operativa y estratégica. Entonces nosotros con estas bases teóricas, criminológicas, podemos sustentar todos nuestros productos para esta certificación. Si ustedes tienen otros más, adelante. Pero estos son como que los principales que yo ya he llegado a utilizar para darle sustento teórico a mi estadística. Pero bueno, tenemos también que nosotros desde la academia sustentar todo este apartado científico, ¿verdad? Entonces aquí es donde entran las metodologías para la profesionalización del análisis delictual, que tiene que llevar todo esto. Sus productos tienen que llevar el marco teórico, que fue el que les mostré ahorita, los antecedentes, que pues buscamos presentar al menos 3 investigaciones previas, y si no hay investigaciones, que pues lo dudo, debemos encontrar información estadística. No sé, a lo mejor nos toca hablar de nuestro municipio, de, no sé, vamos a decir, municipio de Monterrey, Nuevo León. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Verificar. Si estoy hablando de violencias, pues buscar una estadística, yo recomiendo siempre internacional. ¿Cómo está la cuestión de la violencia internacional? ¿Cómo está en la cuestión de México? ¿Cómo está Nuevo León? Y cómo está después en nuestro municipio que vayamos a trabajar. Y si en dado caso hay información de la colonia o el polígono, pues adelante, que normalmente es la información que ustedes recaban. Entonces, en el apartado de antecedentes siempre tienen que hablar de estadística en este caso, o si hay investigaciones sobre eso. Yo siempre recomiendo de 5 años o 3 años de actualidad. En dado caso que no haya, pues lo que esté ahí a la mano, ¿verdad? Pero lo dudo mucho porque pues gracias a la INEGI tenemos mucha información estadística para este apartado. No creo que batallemos mucho. Si no hay internacional, pues no la agregue. Y pues posterior tenemos que hacer un planteamiento de problema también, que en este apartado debemos exponer el problema que motiva la investigación. En este caso pues queremos hacer una investigación para encontrar un patrón delictual para bajar la incidencia delictiva. Que pues es importante explicar la situación actual del fenómeno que deseas estudiar y cómo este problema afecta en el contexto en el que se desarrolla el análisis delictivo. Si nosotros sustentamos
Desde el apartado del planteamiento del problema, pues dudo que no se quieran realizar ese proyecto, ¿verdad? O si es un caso académico, pues tu investigación. Y pues para todo esto siempre tiene que haber una pregunta de investigación, ¿verdad? Que es una formulación clara y precisa del problema específico que deseamos resolver. En este caso yo estoy tratando de resolver por qué la violencia de género hacia la mujer se está presentando en una zona en especial geográfica y no en otras. Esa es mi pregunta de investigación, ¿por qué en esa zona sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Pues quiero ver la percepción de inseguridad que sienten esas víctimas, porque ya las identifique. ¿Cómo las identifique? Pues con un mapeo. Entonces, mediante el 911. Entonces, también tenemos que tener nuestra línea de investigación. A lo mejor, si ustedes hicieron un breve análisis rápido de su base de datos, tienen que bajar la incidencia delictiva de delitos patrimoniales, pues ese es el propósito de mi estudio. Esa es mi línea de investigación. ¿Cuál? El análisis delictivo, pero de los robos en este caso. Y el propósito, pues describir, correlacionar qué robos hay. Si la correlación tiene que ver los robos de autopartes, pues que hay cerca de ahí de venta de autopartes. Entonces tenemos que correlacionar y explicar toda esa cuestión del propósito del estudio. También la población de estudio, en este caso, pues a lo mejor si yo estoy trabajando las violencias, pues voy a trabajar puras mujeres violentadas, reportadas o que hayan denunciado o hayan reportado al 911. En su caso, pues es el propósito, la población de estudio puede ser una colonia o delincuentes que ya han sido atrapados. Entonces ahí podemos hablar también de la población de estudio. ¿Y cuáles son los objetivos de investigación? En este caso, pues los podemos dividir en dos, en objetivo general. Siempre lo que ustedes pongan en sus objetivos es lo que tienen que realizar en su proyecto. ¿Ok? Porque si ustedes me están diciendo que tu objetivo general es ese y tu específico, que en este caso sería los 3 pasos del estándar, de la elaboración de una base de datos, de elaboración de un mapa y de un diagnóstico, si tengo los 3, yo ya hice mis específicos y mi general. ¿Para qué? Para hacer una política pública en materia de seguridad. Y ya tienes todo tu producto bien hecho y sustentado con tus objetivos. Y pues los objetivos expresan con claridad qué vas a lograr con tu estudio. En términos metodológicos indica la finalidad y dirigen todo el proceso investigativo desde el diseño hasta el análisis de datos. Entonces nosotros haciendo esto tenemos que cumplirlo. Y pues la hipótesis, ¿verdad? Que es una suposición que se proporciona para formular una pregunta de investigación que debe ser comprobada a través de la metodología. Cuando nosotros ya hemos realizado este trabajo en campo, pues a lo mejor vamos a palomear nuestra hipótesis, ¿verdad? Porque la hipótesis también se puede hacer para guiar el análisis estadístico, ¿verdad? Es que es su función principal para nosotros, para validar o rechazar los supuestos datos cuantitativos. Entonces, ese sería el puro proceso de investigación, que ese sería un apartado que yo sugiero que lo pongan en su diagnóstico, antes de adentrarnos a datos, poner toda esta información y ya posterior los resultados en este caso. Pero también podemos agregar la metodología, cómo llegamos a todos esos datos, ¿verdad? Entonces aquí les pongo el diseño de estudio, la población, el muestreo, muestra, cuáles son mis criterios de inclusión, de eliminación y de medición. Aquí yo lo adapté un poquito más a como si fuera una base de datos, ¿verdad? Como si fueran ya para 911 y todo eso. Lo tropicalicé toda esa información para nosotros, que es como lo he estado trabajando. Probablemente si ustedes hacen todos estos pasos, ustedes pueden generar ya los artículos si tienen esa información. Prácticamente es como si fuera el taller. Entonces aquí dice que el diseño de estudio se define que es la función del nivel investigativo a la naturaleza de los datos y el control de la medición. Por este ejemplo, pues aquí vamos a estudiar lo que es el análisis delictual. Y el diseño no experimental, descriptivo, transversal y observacional. O sea, siempre nosotros tenemos que preguntar cómo va a ser nuestro diseño de estudio. No experimental, descriptivo, transversal, observacional. Normalmente siempre usamos el descriptivo por la cuestión de la estadística que estamos realizando, y observacional. Si en dado caso que estamos realizando matches exploratories de materia en seguridad, pues estamos observando nuestras zonas, ¿verdad? Aquí no se deben de manipular variables, se deben de recolectar
datos en un solo momento para caracterizar el fenómeno delictivo. A lo mejor ustedes en su base de datos están trabajando 4 años, 5 años diferentes, pero en dado caso que nosotros vamos a recolectar información de manera práctica, no se debe de hacer de 20 años así. Entonces tenemos que hacerlo del fenómeno de estudio que estamos elaborando en este caso. Aquí en la población, pues habla más que es la población que está compuesta el conjunto total de las unidades de estudio. Por a lo mejor yo estoy haciendo no nada más de una colonia, estoy haciendo de un polígono en sí que son 3 colonias o 4 colonias. Esa es mi población, ¿verdad? Entonces, yo en anteriores cursos que he dado, siempre me han comentado, pues yo sí he realizado encuestas. Y le digo, bueno, ¿cuántas pones? Me dijo, no, pues a veces me dicen que 100. Y le dije, dijo, no, mi jefe me dijo que pusiera 100. Entonces no es la manera adecuada. ¿Por qué? Pues nosotros primero necesitamos saber cuánta población hay en nuestra zona de estudio para posterior hacer una fórmula y esa sea nuestra muestra, que es lo que nos da posterior. Que la muestra es el grupo especificado de las unidades de estudio que serán analizadas. A lo mejor en las colonias que yo realicé viven 7,000 personas y hago la fórmula y me va a dar a 365 encuestas y ya va a estar de una manera científica realizada nuestra muestra, ¿verdad? Más que nada el resultado que nos vaya a dar. Y el muestreo es el procedimiento usado para seleccionar el subconjunto de la población. En este caso puede ser un muestreo probabilístico, aleatorio simple, estratificado, por conglomerado, muestras no probabilísticos, por convergencia o por juicios de expertos. Ya si ustedes se ponen a leer un poquito más sobre el muestreo, pues ya ustedes pueden identificar cuál es el que van a realizar. Si ponemos, no sé, nuestro apartado proceso de investigación, ahí lo ponen 1.1 marco teórico, 1.2 antecedentes, planteamiento del problema, ponen todo esto en orden. Ábrenlo. Punto 2, metodología. Luego 2.1, diseño de estudio, población 2.2. Si ustedes hacen eso de manera adecuada para entregar sus productos, yo dudo que alguien no se los vaya a tomar, ¿verdad? Porque está sustentado de todas las maneras. Y aquí les pongo otro ejemplo de criterios de inclusión. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy hablando de violencias de género de reportes del 911 hacia la mujer en la zona de Fomerrey, entonces yo tengo que hablar aquí sobre, son condiciones que deben cumplir con los sujetos que van a participar en este estudio. Entonces, si estoy hablando yo de mujeres violentadas por violencia de género en Fomerrey, pues tienen que ser mujeres, para incluirlas, violentadas en la colonia Fomerrey. ¿Cuáles son mis criterios de inclusión? Pues son lo que impiden la participación aún cumpliendo los criterios de inclusión. En este caso, a lo mejor de exclusión yo excluyo a los hombres, excluyo a las mujeres que sí no fueron violentadas. Entonces todo lo contrario a la inclusión. Y excluyo también a las que no son de Fomerrey. Entonces esos son mis criterios de inclusión. ¿Cuáles son los criterios de eliminación? En este caso son los factores que obligan a retirar el sujeto una vez que ya fue incluido. Si estamos hablando de una base de datos policial, a lo mejor vienen datos duplicados, erróneos, inconsistencias en la información, casos con información incompleta. Entonces no puede agregar esa información en mis criterios de inclusión. Entonces ese sería mi criterio de eliminación y tú en cada criterio vas a poner toda la información que sea congruente a tu trabajo de estudio. Y pues la medición en este caso es la precisa que permite identificar los patrones delictuales para predecir tendencias y diseñar estrategias de prevención basadas en evidencia para recolectar todo esto. Y de aquí cerramos este apartado metodológico. No sé si ahorita tengan dudas sobre esto o vamos bien. Sin problema, vamos bien. Vamos bien, bueno. Todo bien. Perfecto, entonces si nosotros hacemos esto apartados de 1, 1.1, 2.2, 2, 2.1, 2.2. Creo que vamos a sustentar muy bien todo. Y aquí les pongo un mapa que me tardé bastante en elaborarlo. No porque sea difícil hacer un mapa, sino es por la información, ¿verdad? Porque a veces quieres agregar más, quieres quitar. Pero realmente lo que está puesto aquí es lo que ya se ha realizado y que ha sido de manera adecuada y es lo que a mí me ha servido. ¿Ok? Esto lo trato de poner ya en mis artículos para que ya se expanda y las demás personas lleguen a trabajarlo. Entonces, aquí vamos a iniciar
con estrategias metodológicas para recolectar y otra es para analizar. Porque a lo mejor hacemos mucha recolección, pero no la analizamos. ¿Ok? Y pues para analizarla después, pues ocupamos también softwares en este caso, que son los que vamos a utilizar dependiendo qué tipo de método. Pero siempre en lo personal y en las ciencias sociales utilizamos mixto en este caso para el análisis selectivo. Entonces, el método cualitativo en este enfoque busca comprender la experiencia social del delito desde la perspectiva de los actores involucrados. La información se obtiene directamente del campo mediante técnicas que permiten profundizar el contexto. Lo cualitativo es todo menos números. Tenemos que conocer la experiencia del participante en este caso. ¿Qué será el participante? Pues la población de estudio que vamos a trabajar. En este caso, pues yo entrevistaría a las personas violentadas que me mostró la base de datos policial. ¿Ok? Como les mencionaba, tenemos que hacer una recolección primero. Hay diferentes tipos de recolección. Mi sugerencia es, si podemos hacer todas, sería mucho mejor porque es mayor información. Y más información es igual a cifra negra. A lo mejor vamos por violencias o robos y encontramos secuestros. ¿Por qué lo digo? Porque yo he realizado los métodos cualitativos y me ha salido información de pedófilos, de secuestradores, cuando voy a estudiar a lo mejor un delito patrimonial. Pues obviamente pues es una cuestión compleja, ¿verdad? Que no te esperas, pero pues los métodos cualitativos narrativos de los vecinos, de los nativos expertos, te arroja esa información. Pero pues no es denunciada y mucho menos es reportada. Entonces, ¿qué serán los mapas de rastro de plática? Los mapas de rastro de plática es una herramienta participativa donde los ciudadanos indican, ya sea en el celular, o si ustedes no quieren ir con su celular porque no quiero gastar datos o porque tengo miedo que me los roben, que sí pasa. Las personas que recolectan la información sí te llegan a decir eso, de que yo no me voy a gastar de mis datos y aunque se los pagues, no me voy a arriesgar a que me quiten mi teléfono. Bueno, vamos a hacer un croquis, imprimimos nuestro polígono del Google My Maps y ahí lo hacemos manualmente, no hay excusa, o sea, llegamos a nuestra oficina y lo traspasamos al Google My Maps. Entonces, indican los lugares donde se sienten inseguros o presencia de hechos delictivos. El mapa de rastro también lo trabajo como Fear Map o mapa del temor, que ya tengo publicaciones referente a eso, que por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación a Ciudad Universitaria, le digo a mis alumnos dónde se sienten inseguros y ellos te empiezan a marcar eso. Pero acá es más a ir recorriendo como si fuera la marcha exploratoria, pero ellos te van marcando ya sea un hecho delictivo, inseguridad o otra temática afín que tú tengas. Vamos ahora a grupos focales. Los grupos focales son reuniones con actores claves, habitantes, comerciantes, jóvenes, etc., para identificar el problema, causas delictivas y posibles soluciones desde un colectivo. Los grupos focales siempre deben ser lo más natural posible, es mi recomendación. ¿Por qué? Porque es cuando la persona que va a estar en el grupo focal, normalmente puede ser de 4 a 8 personas, se sienta más seguro, cómodo, para que empiece a expresar de manera adecuada y narrativa toda esa información con consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Que ella te está dando o él te está dando la apertura a que lo grabes. ¿Ok? Lo que es el grupo focal y la entrevista a profundidad tienen que ser grabadas para posterior nosotros transcribirla. Ahorita ya con las herramientas que tenemos de la IA te lo transcribe. Antes sí lo teníamos que hacer manual o con el celular, el iPhone, le dictas y te lo pone y todo. O sea, ya no hay nada de excusas, todos podemos trabajar más rápido.
Entonces, en el grupo focal, ¿dónde recomiendo más hacerlo? Si estamos trabajando en seguridad pública, en una colonia, pues nos vamos con las víctimas en este caso. En este caso yo me iría con las personas de violencia de género. Y pues tratarlo de hacer en una casa de alguien de ellas o de la jefa de la colonia o jefa de la calle o algo, no sé cómo les pueden llamar. Entonces, y pues ahí lo hacen un poquito más conversacional, pero siempre tocando el tema principal. Si ustedes van a ir a trabajar violencia, vamos a hablar de pura violencia, no vamos a hablar de otro tema en el grupo focal. Si se están desviando, volverlos a regresar al tema principal. Donde podemos hablar de otras temáticas como cifra negra, en los mapas de rastro, en las marchas exploratorias, en las entrevistas tal vez, también surge información. Pero el grupo focal va focalizado a la temática que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, posterior es la observación del participante, que es la de ustedes. Ustedes cómo analizan, observan. Aquí yo tengo un ejemplo sobre esta, pero primero les voy a leer la definición, que es la que implica la inmersión del investigador en el entorno para observar conductas dinámicas territoriales y factores de riesgo. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si ustedes caminan en una colonia donde haya una casa de empeño, ¿con qué lo asocian? Esa colonia y la casa de empeño. Robos. Robos. ¿Qué más? Extorsión. Extorsión. O sea, no creo que alguien me vaya a decir algo positivo de una casa de empeño. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando yo realicé las marchas exploratorias para Pronapred en su momento, en el 2016, en los 11 polígonos, pues yo la verdad estaba en una burbuja, ¿verdad? Porque pues iba saliendo a la carrera, no sabía cómo era lo práctico en ese momento. Entonces al momento, pues de yo, nomás mi participación era hacer la marcha exploratoria, recolectar toda la cuestión de lo ambiental. Pero pues obviamente yo estaba haciendo una observación sin saber que se llamaba observación del participante. Y yo correlacioné las zonas inseguras con las casas de empeño, con los bares nutricionales, que es los de OmniLife, Herbalife, que son señoras que venden el producto, pero de manera de licuados, como en zonas de bares. No que sea una zona que ellos sean los delincuentes, sino que está en una zona conflictiva. Y también con los depósitos de marca Six. Esa fue mi correlación que yo tuve de observación del participante con las 11 colonias. No que todas sean iguales, ¿verdad? A ver, aquí estoy. No sé qué tenía aquí el chat. Ok. Facilidad de acceso, terminales, autobuses, transportes, no necesariamente una área problemática, aunque la teoría del etiquetamiento podría llevarnos a clasificar como pobreza de alta delincuencia. Lamentablemente la teoría del etiquetamiento sí se aplica mucho en México porque pues no es una sociedad muy común que digamos, y yo siempre he dicho que a mí va a ser muy difícil que yo empiece a estudiar otra zona de estudio que no sea Nuevo León. ¿Por qué Nuevo León? Porque Nuevo León es una zona de estudio muy, muy compleja, porque como es un estado con mucha economía por el trabajo, muchos se vienen a vivir para acá, para trabajar. Como en mi caso, pues yo me vine a estudiar y aquí me quedé. Entonces hay muchas culturas. Entonces aquí es un cuento sin fin de estudio, ¿verdad? Entonces por eso yo siempre digo que es muy complejo también la cuestión del etiquetamiento. Imagínense si yo les digo de las casas de colores que ustedes ubican, pues va a ser algo negativo en este caso, ¿verdad? Porque normalmente lo asocian con zonas conflictivas o que solamente les aventaron la pintura para que pintaran las personas. O sea, a eso voy con el etiquetamiento. Es como si yo les digo, yo vivo entre una colonia conflictiva y luego estoy ya en una colonia normal. Entonces, ¿a qué voy? Si yo voy a una farmacia Guadalajara, en esta farmacia Guadalajara de la zona de abajo,
donde está cercana ya al cerro, para el cerro negativo, por así decirlo, pues ya tienen ellos unas medidas de seguridad por hilos para que no agarres el producto tan rápido. Y ya estás en la zona un poquito más controlada y esa sí no tiene. Entonces, ¿a qué va con esto? Pues nada me exime de la cuestión económica, puede pasar en el mismo momento. Pero es una cuestión de etiquetamiento que ya lo tenemos los de seguridad pública, los de seguridad privada, y esas son sus maneras de trabajar, ¿verdad? De sus propuestas. Pero bueno, entonces la observación del participante va más a eso. Todo lo que nosotros estemos analizando, y en este caso pues yo relacioné con las 11 colonias, ¿verdad? En Nuevo León. A lo mejor en sus estados es diferente. Pero aquí como fueron en diferentes municipios, pues para mí las que tengan una casa de empeño, y esto, pues es lo que es lo que yo relacioné con la delincuencia en este caso. Las marchas exploratorias, que es la que más he utilizado y que la que pues yo realicé en esas colonias, pues es un recorrido, ¿verdad? En este caso dice que es un recorrido vecinal para identificar las zonas inseguras con participación activa de la comunidad, pero yo las utilizo más como marchas exploratorias de seguridad. Porque pues ahí vamos haciendo el levantamiento mediante el celular o ya sea como en un croquis, pero yo lo hice en celular. Levantamiento de las zonas inseguras con vegetación alta, casas abandonadas, porque las casas abandonadas puedo utilizar para un sinfín de cosas, ya sea para drogarse, para tomar alcohol, para escoger la ropa o las cosas que se robaron, porque pues hay en colonias que se roban los tendederos. O sea, hay cosas que yo a veces no me entiendo, pero sí pasan. Entonces, pues es un foco rojo de todo eso. Entonces, tratar de yo tener toda esa marcha exploratoria identificada mediante un mapa, la puedo sobreanalizar con mis delitos de la base de datos policial. La correlacionamos y a lo mejor tiene algo que ver, pero más adelante lo vamos a ver como ejemplos. Y las entrevistas de profundidad, pues son entrevistas semiestructuradas en este caso, ¿verdad? Que es para que la persona sea una pregunta que sea una respuesta extensa, ¿verdad? Lamentablemente me hubiera gustado hacerla un poquito mejor en mi tesis doctoral, porque las respuestas no fueron tan largas o tan narrativas como me gustaría que fueran, pero normalmente van a que sea una respuesta un poco más larga. En este caso, la entrevista de profundidad son conversaciones semiestructuradas con víctimas, testigos o actores estratégicos para recolectar la información narrativa y detallada. O sea, vamos a escuchar lo que ya queremos, ¿verdad? Porque ya tenemos algo más estudiado de nuestra zona de estudio. Entonces, esta es la forma de recolección. ¿Puede haber más? Sí, pero esas son las que yo ya he puesto en práctica y me han funcionado. Entonces, ahora vamos de la manera de analizar esta información de forma cualitativa. Existe la codificación temática, el análisis de contenido, la teoría fundamentada y el análisis narrativo. Pues primero que nada, el análisis cualitativo se enfoca en interpretar los significados de los patrones y discursos desde la experiencia subjetiva de los participantes. Por ejemplo, aquí menciono yo primero la codificación temática, que esa es la organización de datos en categorías significativas. Por ejemplo, si yo le pregunto a la persona, ¿me puedes decir de qué has sido víctima de algún tipo de delito? Me va a decir, sí, de robo, o has escuchado sobre en tu colonia que exista algo así, sí, de robo, homicidio, tal. Entonces yo voy a crear un código, ya sea de manera manual o de un software, crear un código de que delitos o reportes de delitos o inseguridad, y todo lo que me hablen, todas mis preguntas sobre algo relacionado a la inseguridad, violencia, robos, homicidios, lo voy a ir traspasando a esos códigos. Ya al finalizar voy a tener toda mi codificación y voy a saber cuántas veces fue repetida esa información codificada. Si la cuestión codificada te dice que la inseguridad está predominando porque se mencionó 60 veces, pues ya hay algo negativo en esa cuestión. Entonces, ahorita les voy a dar otro ejemplo, creo que es la siguiente diapositiva. Análisis de contenido, que se enfoca en la interpretación significados de patrones y discursos desde la experiencia subjetiva de los participantes. ¿Ok? Y la codificación temática, la teoría fundamentada es la construcción teórica basada en los datos empíricos
Y el análisis narrativo se enfoca centrado en las historias de vida y las estructuras de relato, ¿verdad? Las historias de vida también se puede llegar a hablar mucho en los grupos focales, ¿verdad? Pero yo siempre trato de regresarlos. ¿Por qué? Porque a veces te empiezan a hablar desde las infancias. Ya tú debes de empezar a cerrar los grupos focales cuando te empiezan a hablar ya de cosas muy, muy personales, ¿verdad? No, pues que yo fui nana de tal futbolista, de no sé quién, cosa que ya no tiene relación a tu estudio. Entonces tenemos que saber cómo conllevar toda esta información. Ese fue el método cualitativo. No sé si tengan alguna duda sobre el método cualitativo para recolectar o analizar la información. ¿Todo bien? Ninguna, todo Todo bien. bien. Perfecto. Todo bien. Claro, hasta el momento. Bueno, entonces ya vamos con el método cuantitativo. Aquí sí es muy diferente al otro. Normalmente es el que yo llego a utilizar más y es el más valorado, ¿verdad? Por los científicos, porque hay muchos todavía que no consideran que el método cualitativo sea, como es muy subjetivo, ¿verdad? Eso se utiliza más en España. Y en lo cuantitativo, pues aquí los expertos son los colombianos, pero pues en ciencias sociales lo utilizamos mucho porque es todo lo que tiene que ver con números ya. Es algo contabilizado, estandarizado. Entonces, eso te permite obtener información estandarizada y medible con el objetivo de identificar patrones relacionados a estadísticas y tendencias delictivas. Obviamente recuerden que lo estoy enfocando a nuestra área. Y pues igual que la pasada, tenemos la forma de recolectar y analizar. Para mí, la que utilizo en todas mis investigaciones es la encuesta de percepción. Pues la encuesta de percepción captura la información de la percepción ciudadana sobre la seguridad, delitos, autoridades y confianza institucional. Son cosas muy diferentes la percepción y la victimización, porque nosotros si trabajamos la percepción primero, pues a lo mejor una persona nunca ha sido violentada o asaltada y pues a lo mejor se siente inseguro por la cuestión ambiental. Pero hay personas como yo que yo ya he sido victimizado de robos, entonces yo cuando ya veo mucha maleza, pues yo siento una cuestión de miedo porque mi percepción ya fue violentada de una manera anterior. A lo mejor sí sentía miedo nada más por la oscuridad, pero ahora mi percepción por la oscuridad y por la maleza me generó eso, ¿verdad? Porque ya fui víctima de un robo con mano armada. Entonces todo eso se asocia. La encuesta de victimización indagan sobre las experiencias directas e indirectas de la victimización, incluso aquellas no denunciadas, ¿verdad? Puede también ser víctima indirecta, pues a lo mejor, no sé, si a mí un familiar me lo secuestraron, pues a lo mejor yo siento miedo de tal carro, una camioneta negra o blanca, que no tenga vidrios, pues, o con vidrios ahumados, te sientes de temor porque fue secuestrado un familiar de manera similar. Entonces, toda la manera de encuestar toda esa información nos sirve mucho para medir todo eso, ¿verdad? ¿A qué voy con eso también? ¿Qué tipo de encuestas yo utilizo? Pues para mí la mejor ahorita es la de la INEGI, la INVIPE, que te la divide en varias, ¿verdad? Entonces, la manera que tú encuestes todo eso, vas a tener demasiada información, ¿verdad? Porque no nada más habla de percepción de cómo te sientes tú, sino también en la cuestión de la seguridad pública, cómo te sientes, si seguro o inseguro con tu policías y todo eso, ¿verdad? Entonces también la que ustedes llegan a utilizar o por la que estamos aquí es por la base de datos policial, que en este caso pues pueden ser informes registrados por las instituciones de seguridad sobre eventos delictivos, detenciones y reportes del 911, etcétera. Pero yo aquí también les quiero mostrar cómo vamos a generar nuestra base de datos mediante este método de recolección, ya sea de cualitativo y cuantitativo. Porque si yo genero toda esta información de los grupos focales, observación de participante, incluso hasta de marchas exploratorias, puedo generar mi base de datos. O sea, a mí no me exime que yo ocupe la base de datos policial sí o sí. Porque al momento que yo dejé de trabajar en seguridad pública y decía, bueno, pues ya no voy a hacer nada de análisis directivo, me gustaba mucho el tema, pero pues ya no voy a trabajar con información de datos policiales. Cuando empiezo a trabajar en mis tesis, pues ya veo que sí puedo obtener información de otras partes, ¿verdad? Que a lo mejor incluso puede ser hasta las cifras negras. Entonces de la academia yo puedo hacer información sobre análisis delictivo para darles herramientas a los analistas para que no nada más con la base de datos trabajen, sino nada más que también hagamos algo en conjunto, o nada más a mí me funcione la marcha exploratoria, una encuesta,
y con la base de datos y ya triangulo la información y genero mi propuesta. O si me da la oportunidad de hacer todo el proyecto, adelante, será lo mejor. Entonces, aquí también les voy a enseñar cómo hacer nuestra base de datos, más aparte cómo hacer la base de datos policial ya teniendo una de nosotros, ¿verdad? Reacomodando para la información que llegamos a utilizar. También la base de datos de registros institucionales, que en estos datos son datos provenientes del sistema judicial, ministerios públicos o servicios sociales o de salud, que pues a veces por transparencia si se nos podemos solicitar, se puede llegar a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año o ya no te contesta. Entonces también por eso muchos de la academia no llegamos a trabajar con esta información, porque sí es a veces muy complejo. Y las encuestas o cuestionarios, pues son los instrumentos estructurados para recolectar información de manera sistemática replicable. Otro error muy fuerte, ¿verdad?, es de que simplemente generemos una encuesta o una entrevista por hacerla. Y eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que validar ya sea nuestras entrevistas con expertos, ¿verdad? Entonces eso puede llegar a tardar hasta años, ¿verdad? Normalmente te tardas de 3 a 4 años validar todo eso. Por eso conlleva mucho tiempo hacer el doctorado. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Buscar en internet encuestas o cuestionarios. En este caso, pues yo utilizo la encuesta de INVIPE, está validada. Buscar a lo que nosotros realmente nos funcione. Por ejemplo, yo ahorita a la par estoy aplicando 3 encuestas. La de INVIPE, la de ENSU y la de Mosiva, ¿verdad? Que la de Mosiva es la de INEGI también, que habla de ciberseguridad. Tienen ciertas preguntas de ciberseguridad. Entonces, pues yo quiero saber cómo está la cuestión de las percepciones ahí. Pero pues están validadas por la INEGI, entonces yo puedo trabajar con esas abiertamente sin que me tumben los metodólogos ese apartado. Entonces, esa es mi recomendación, que ustedes busquen encuestas de artículos científicos más que nada, o de tesis, pero recomiendo más de los artículos, donde ya esté validada. ¿Dónde las validan? En este programa que se llama SPSS y te da un alfa de Cronbach, ¿verdad? Y en la cuestión de lo cualitativo, pues ahí se ve también con expertos para ver qué preguntas, qué teoría fundamentada podemos dar, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o algo. No, todo bien, ¿Todo gracias. bien? Perfecto. Todo bien, doctor. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos nuestro método de recolección. Ahora vamos al análisis. Normalmente todos trabajamos en el Excel con estadística descriptiva, que creo que pues es la que puede ser un poquito más fácil y más fácil de que las personas que les va a llegar esa información la comprendan. Pero también se presentan caracteres generales de datos como frecuencias, promedios y porcentajes. Nosotros podemos a lo mejor elevar un poquito la cuestión estadística si somos expertos en estadística, pero si ya sabemos un poquito más, podemos hablar un poquito de estadística inferencial, que permite generalizar los hallazgos de una población más amplia a través de pruebas como chi cuadrado, t-student o los ANOVAs. ¿Los ANOVAs a qué me refiero? Por ejemplo, si mis variables en este caso son las violencias de género y yo quiero relacionarlo con la percepción de seguridad, entonces ahí estoy relacionando 2 variables y estoy haciendo una cuestión de ANOVA. Quiero ver si tienen relación la percepción y los reportes de 911 de violencia de género. Entonces ese va a ser mi próximo estudio que voy a hacer. Entonces ya es una estadística inferencial. Y en análisis multivariante, hace referencia a explorar relaciones complejas más de múltiples variables regresionales, análisis factorial o clusters. Los clusters también los llegamos a utilizar en los mapas, ¿ok? Entonces podemos hacer en nuestros productos la descriptiva. Adelante. Pero pues, hay que poner los porcentajes, media, mediana y moda, qué es lo que observamos, todo eso. Y ya si queremos subir el nivel, si tenemos el acceso, pues hacemos las demás estadísticas. Que en el software que les voy a enseñar, pues les voy a enseñar a hacer unos ejercicios para que ustedes lo lleguen a ver y llegar a presentar como resultados. Posterior, hay software que nos ayudan a analizar y recolectar esta información. Aquí les pongo los softwares que yo considero que son los más adecuados. Por ejemplo, el cualitativo
Podemos llegar a utilizar el Stata, el En Vivo, el Atlas T, el MassQDA. Yo el que utilizo mucho es el MassQDA, que es donde yo hago las codificaciones de las entrevistas, en este caso. El método cuantitativo, el GPower, el SPSS, el R, el Enquery, el Excel. Pues aquí todos utilizamos el Excel, yo creo, ¿verdad? Entonces, el GPower es para calcular el efecto del poder estadístico necesario. ¿Qué estadística vamos a utilizar en este caso? El SPSS es el que yo normalmente trabajo. Es para análisis descriptivos y para encontrar el alfa de Cronbach de nuestras encuestas, validarlo más que nada. El RStudio es un código abierto muy potente para analizar estadístico ya un poco más avanzado. Y el Enquery también nos ayuda para calcular el tamaño de la muestra que les mencionaba sobre si tenemos una población, cuánto va a ser nuestra muestra que vamos a aplicar en esa zona de estudio. Y pues el Excel pues es útil para crear base de datos, en este caso para hacer un análisis preliminar y hacer gráficas simples, incluso pues hasta para hacer mapas en este caso. Y pues ya algo más cartográfico, aquí me faltó agregar el Google My Maps, que yo utilizo mucho para hacer los mapas de rastro de plática, las manchas exploratorias, y posterior también para hacer los polígonos. Y aquí está también el Google Earth, por si a lo mejor no tengo una computadora tan rápida o algo, pues en Google Earth podemos hacer algo básico en este caso, pues, para visualizar geográficamente cosas básicas. El QGIS, que es plataforma libre, que creo que es el que más utilizan los analistas, es plataforma libre para análisis espacial. El ArcGIS es software profesional para análisis espacial más avanzado, obviamente ya es de cobro, pero tiene ciertas herramientas, el nuevo ArcGIS online, gratuitas, entonces podemos llegar a usar un poquito de ellas, que esas sí se las voy a enseñar a utilizar mediante bases de datos. El GEFI, pues visualización de redes y estructuras delictivas. Y el Power BI, que creo que se está utilizando ahorita mucho, a mí no me ha tocado, es la visualización interactiva de datos delictivos y la realización de dashboards. Yo llegué a utilizar el ArcGIS para realizar los dashboards, pero también me han dicho que en Excel lo están elaborando y pues también por Power BI, ¿verdad? Y pues la articulación de todos esos métodos cualitativos, cuantitativos, apoyados de herramientas tecnológicas, nos permite realizar diagnósticos integrales, ¿verdad? Para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y aplicar estrategias de prevención focalizadas en metodologías que aportan elementos claves para comprender el fenómeno delictivo desde diferentes niveles: territorial, estructural y situacional. Entonces, si yo aplico el método cualitativo y cuantitativo, puedo triangular esa información más el análisis delictual para dar esta propuesta. ¿Alguien de ustedes ya ha utilizado el método cualitativo, cuantitativo o estos softwares? Y sí, ¿cuáles? ¿O pura base de datos? De manera general también sí hemos usado un poquito del cuantitativo, las encuestas que son, como ustedes ya son trabajo realizado y validado. Entonces sí usamos esa labor, Google, Excel, Okay. parte de lo que señala. Y en cambio en las encuestas sí generan la muestra por la población. Sí, de acuerdo, sí, totalmente. Ok, entonces ya estamos viendo de que sí se están generando eso de manera metodológica correcta, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos varios tipos de recolección que podemos utilizar pues para tener nuestros productos de manera más adecuada. Entonces vamos a seguir con ejemplos ahora del método cualitativo. Por ejemplo, este es método cuantitativo de una entrevista. Como les comento, me hubiera gustado más que mis respuestas hubieran sido un poquito más amplias, pero tengo que comentarles que mi tesis doctoral fue durante la pandemia, ¿verdad? Bueno, me tocó el primer año normal, posterior cumpleaños Benito y nos encerraron. Entonces, pues se tuvo que aplicar las entrevistas y las encuestas como se pudo. Para hablar de base de datos debemos pensar en las formas normales, al menos primaria y secundaria. Sí, porque pues solamente estamos analizando información mediante tablas, pero no la analizamos. Por eso es la importancia de la estadística.
Bueno, entonces como les comentaba, aquí por ejemplo hay cómo es la relación social entre los miembros de la comunidad. Buena. Entonces yo pongo esta palabra de buena en donde pertenezca la relación social. Entonces puede ser en patrones de convivencia, características poblacionales, todo eso. Y aquí también me habla de qué tipo de delito ha sido usted afectado. Pues si habla de robo, pues voy a ver en cuál entraría en este caso. Pues percepción no, entonces presencia policial no, distribución de delito, entonces aquí la agrego. A lo mejor con percepción también tiene que ver, la agrego acá. Podría mencionar cómo se realizó el delito. Asalto en la calle, asalto, entonces vuelvo a pasar medio de denuncia, percepción de inseguridad. Porque asalto y robo pues prácticamente es lo mismo. Posterior lo hacemos base de datos y lo homologamos, ¿verdad? En la calle, entonces aquí medios de protección, presencia, vínculos, infraestructura, percepción, distribución del delito. ¿Cómo se hizo el delito? En la calle, lo pasamos. Y así sucesivamente. A mí lo que me llamó la atención, que obviamente no iba con esa intención, yo solamente quería saber cuáles eran los medios de denuncia que conocía, pero no me llegué a esperar esta respuesta, que pues siempre lo comento, de que la ciudadanía en este caso ya mostraba que el medio de denuncia que ellos conocen es el 911. Entonces pues no saben diferenciar entre denuncia y reportes. Entonces sí, aquí ya me decía, pues una de mis propuestas que voy a dar en mi tesis doctoral es de que se concientice sobre el medio de denuncia y que es un reporte, ¿verdad? Porque la mayoría de mis entrevistas me surgió ese resultado. Y pues aquí me menciona robos, mayor iluminación, medios de protección. Aquí me hablan de perros, cámaras, o sea, ya vamos con una cuestión de conversación más. Entonces, en este método cualitativo permite comprender las percepciones, significados y dinámicas sociales relacionadas con la inseguridad, el delito desde la experiencia de los propios habitantes, a diferencia del método cuantitativo, que no busca generalizar los resultados, sino profundizar en la vivencia subjetiva de los actores sociales. Y pues estas son las que yo agregué, como les había mencionado, codificación temática, y con la entrevista pues fui llenando cada una. Y esas son las veces que se iba mencionando. También les hablaba del método cualitativo sobre la marcha exploratoria en cuestión de seguridad. Yo aquí les muestro nada más una, que sería como unas áreas de riesgo, ¿verdad? Zonas de vulnerabilidad social. Ustedes hacen su Google My Maps, hacen su polígono, hacen otra capa y ponen zonas de vulnerabilidad social. Y van a poner áreas de deterioro de ambiental por basura. Veo una basura, hago mi marcha exploratoria y lo punteo. A lo mejor les va a soltar 134 basuras. Áreas de deterioro urbano por graffiti. Veo un graffiti. ¿Con qué lo relaciono? Con pandillerismo. ¿Cuántos grafitis hubo? 200. Eso ya entra en otra base de datos policial, el conteo de todo. Deficiencias estructurales urbanas. Zonas de iluminación deficientes, o sea, focos que no funcionan. Yo sé que a lo mejor no van a hacer la marcha exploratoria en las noches, por eso van con un vecino, ¿verdad? Y él les va a decir, no, pues esta sí funciona, esta no funciona, o de plano las ven que están rotas. Y áreas de deterioro con ambiente por vegetación excesiva, o sea, la maleza. Ya sabemos que si va a llover, cómo se va a hacer la maleza en unos días, entonces ahí está un foco rojo. Normalmente no se hace atención a la vegetación excesiva. ¿Ok? Pues esta es una técnica que cualitativa participativa que permite identificar las zonas de riesgo desde una experiencia directa con los habitantes, ¿verdad? Durante esta marcha se registran los elementos de entorno que se configuran en zonas de vulnerabilidad social, es decir, espacios donde converjan factores de riesgo. Aquí me voy a enfocar nada más de riesgo. Si ustedes quieren ya profundizar más, pues pueden agregar lugares en específico, otros puntos de interés, lugares específicos y servicios. ¿Qué tipo? Si ponen servicios, van a poner bastantes más en zonas conflictivas porque hay mucha venta informal, ¿verdad? No es que sea malo, mucha venta informal. Y pues van a puntear casi todas las casas de las colonias venden demasiadas cosas, ¿verdad? Y en otros puntos de interés yo agregaría como a lo mejor una sala, carro abandonados, cosas de eso, porque pues las salas los asocian con donde consumen drogas y todo eso. Y en lugares específicos yo me enfocaría más en los parques porque son los focos donde se juntan más el pandillerismo, o es una zona donde normalmente se iría para
hacer más cuestión preventiva entre los niños, jueguen y todo eso, pero pues están utilizadas de mala manera. Entonces yo agregaría esos apartados. Y pues en cuantitativo, esta fue la marcha exploratoria, el polígono que yo primero focalicé. Ese sería mi primer paso. A lo mejor ustedes tienen 3 zonas ahí y en un polígono. Yo en este caso solamente seleccioné un polígono para focalizar mi estudio, ¿verdad? Y es la Colinas de San Bernabé. Entonces aquí yo ya hice el polígono. Primero lo realicé en Google Maps, posterior lo pasé a la ArcGIS. Entonces vemos que no está muy grande, a lo mucho son unas 20 cuadras, yo digo, pero sí tiene sus zonas aquí. Recuerden que son como poquitas cuadras y ahorita van a ver por qué. Posterior de la marcha exploratoria, pues aquí se marcan las áreas de riesgo y pues ya sabemos que el hotspot, la densidad de kernel, entonces ya vemos que pues normalmente en medio es donde está todo el foco, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mapa de calor. Como resultado del trabajo de campo con la metodología cualitativa se elaboró un mapa de calor que representa visualmente la concentración de la zona de riesgo en lugares clave. El mapa se construyó con base en las observaciones sistemáticas durante la marcha exploratoria, pues obviamente el rojo son zonas múltiples con factores de riesgo acumulado, el amarillo con presencia constante de deterioro y verde sitios con menor vulnerabilidad. Aquí observamos que en las áreas de riesgo yo capturé 11 casas abandonadas. La verdad fueron pocas, yo pensé que iban a ser más. Basura 5, grafitis ya me está mostrando 24. Si les hubiera puesto todas las entrevistas, normalmente el pandillerismo predominaba demasiado, entonces me estaba dando una correlación entre que si había mucho pandillerismo, eso era igual a grafiti, ¿ok? Muy poca hierba crecida y muy pocos terrenos baldíos. Y después van a ver más adelante por qué hay poquitas casas abandonadas, ¿verdad? Todo tiene relación. Por eso es importante realizar todos este tipo de metodologías. Y aquí yo sí quise capturar los lugares en específico. Las escuelas, cuántas escuelas tienen. Creo que tiene un buen número de escuelas para la poca zona que es. Tiene hasta un hospital, pero no puede ser a lo mejor un hospital. Puede ser un laboratorio de donde saquen sangre. No sé, de los de las farmacias y todo eso. Iglesias. Realmente cuando trabajamos en zonas delictivas hay muchas iglesias y no tiene que ser precisamente una iglesia grande, ¿verdad? Así puede ser, yo me he llegado a ver banquitas y un madera así de una cruz. Entonces hay mucha cuestión de religiones en estas zonas, que es positivo, sí, ¿verdad? Porque puede ser una prevención también, un medio de prevención. Y pues tenemos a 11 parques. 11 parques son demasiados parques para la zona, pero eso a la vez puede ser un foco rojo porque pues hay una zona de pandillerismo. Entonces ustedes ya están viendo que al momento de yo explicarles esta información, solamente ya estamos analizando de algo cualitativo. Solamente recorriendo sacamos esta información, que eso se puede generar también una base de datos. ¿Qué servicios tenía? Negocios 63. Por eso les decía que normalmente en esas zonas hay demasiados negocios. ¿Ok? Alumbrados 14, obviamente en mal estado. Transporte público 6. Se me hace muy poquitos transportes públicos porque ahorita van a ver cuánta población hay. ¿Por qué queremos saber la población? Porque es la muestra que vamos a obtener para aplicar nuestra encuesta. Puntos de reunión 2 y casa sujeta de investigación 1. O sea, ya hay una casa sujeta de investigación, pues obviamente la agregué. Entonces aquí pues podemos observar más fácil. Imagínense si relacionamos, no sé, los robos y lo ponemos con áreas de riesgo, pues ya sabemos qué zonas a lo mejor la gente se puede llegar a sentir insegura, o que si hay grafitis o hay robos o hay hierbas crecidas. Entonces eso ayuda con las teorías que nos dicen cómo podemos focalizar todo eso para que baje la incidencia. Entonces esto nos sirve mucho. Y también hablábamos de los mapas de rastro de plática, ¿verdad? Los mapas de rastro de plática, recuerden que era un recorrido y herramientas cualitativas donde los participantes permiten identificar espacialmente los sitios percibidos como inseguros. Aquí también lo puedo usar como fear map o mapa del temor.
En este caso, las técnicas surgen de recopilación de informes durante entrevistas y caminatas de exploración de grupos focales donde los participantes señalan directamente en el mapa los puntos donde experimentan miedo o evitan situación de riesgo. ¿Cuántos pueden puntear? Los que ustedes elijan. O sea, si la persona dice, me siento inseguro aquí, 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 libres. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto fue elaborado en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León a partir de recorridos guiados y testimonios de estudiantes, ¿verdad? Aquí yo sí puse a docentes y personal administrativo y alumnos. Cada punto representa una mención ciudadana sobre el miedo, inseguridad o vigilancia o desconfianza, ¿verdad? En este caso, aquí los rojos son en los que fueron levantados en nocturno, el azul el matutino y el verde en vespertino. Solamente hubo 2 puntos de diferencia en nocturno, vespertino y matutino. Entonces no tiene nada que ver en esta zona de estudio en qué horario fueron levantada esa información. ¿Qué es lo que yo observo aquí directamente sin realizar un hotspot? Pues esta zona, ¿verdad? Esta zona que es un callejoncito del mal estado, aquí entra la comunidad ambiental, en mal estado, donde están 2 parques de fútbol y no hay iluminación, hay postes con chicles pegados, hay vegetación alta. Entonces yo desde estudiante yo me sentí inseguro en esta parte. Entonces por eso surgió esta investigación, ¿verdad? Porque pues yo como fui estudiante de la autónoma, pues llegué a sentir temor en ciertas áreas y pues resulta que son las mismas 11 años después. Aquí también se muestra. Y estas son las paradas de transporte público y el metro. Entonces los alumnos se sienten inseguros en el transporte público. Y todo este recorrido es largo para llegar a los camiones. Y incluso aquí es un callejoncito subterráneo que también se inunda. Y aquí mismo están las paradas arriba de autobuses y todo esto. Entonces pues los alumnos, aparte de lo ambientalista, se sienten inseguros en la cuestión de los transportes públicos, ¿verdad? Este es un ejemplo del cualitativo de cómo podemos realizar un mapa del temor de firma. Yo no lo he realizado en una colonia cuando fue lo de aquí, por ejemplo, me hubiera gustado, pero pues lo quise aplicar en un sector estudiantil. Y este es el método cuantitativo, ¿verdad? La población presente del estudio estará conformada por 7.910. ¿Ustedes cómo creen que sea la colonia con 7.910 habitantes con 6 transportes públicos? Me refiero a paradas. Un problema logístico. ¿Mande? Un problema logístico en el transporte. Y ya estamos viendo que los estudiantes se sienten inseguros en el transporte. Y aquí estamos hablando de una colonia. Imagínense 6 paradas de autobuses, que probablemente también había paradas de taxi que punté ahí, ¿verdad? Ya ahorita ya no me acuerdo. Pero 6 transportes públicos, obviamente no todos tienen automóvil, pero para 7.910 personas, ¿qué tipos de problemáticas ustedes pueden generar ahí? Sin hacer el estudio ya. Robo a transeúnte, sin violencia y sin violencia. 1. Estrés, miedo, temor. Pues imagínense, aquí no volvió. Acoso sexual, ¿Mande? acoso. Acoso. Ya, bueno, ese es otro tema. Ya también si eres mujer, si eres hombre, cómo se siente la percepción. Aquí normalmente en Nuevo León se menciona que si las paradas de autobuses, de camiones, puede llegar a parar de media hora, 1 hora, porque vienen llenos o a veces ni se paran. Entonces imagínense, para 7.910 personas, pues ha de ser muy complejo esa cuestión. Más el traslado, o a lo mejor tienes que transbordar 4 camiones, entonces hay una cuestión de estrés ahí. Luego te regresas a tu casa, entonces la trayectoria de 3 horas, llegas a la casa, ruido excesivo, y pues ya sabemos la historia de siempre. Por eso la población que presenta este estudio estará conformada por 7.910 personas. El muestreo será probabilístico. Para calcular el tamaño de la muestra será mediante la fórmula de Hernández-Sampieri, que es la que está ahí,
cual resultó un tamaño de muestra de 366 participantes. O sea, se entrevistaron a 366 participantes de la colonia Fomerrey. Ok, esto lo que ven aquí es el instrumento validado por el programa SPSS, que es el de INEGI. Y yo tomé las preguntas que a mí me servían, pero lo tuve que separar por variables, ¿verdad? Porque quería estudiar la percepción de seguridad, quería estudiar el Kaizen social, todo lo preventivo, quería estudiar los delitos patrimoniales, todos los robos, y quería estudiar la estructura ambiental y la prevención del delito. Y todo esto lo tiene INVIPE. Entonces nada más que viene todo revuelto y yo tengo que ponerlo en donde pertenezca, por códigos al lado, las preguntas y por Likert, ¿verdad? Entonces, al momento de yo pasarlo al programa SPSS para que me lo valide, para que tenga la validación del alfa de Cronbach, pues arriba del 6, 7 ya está alto. Entonces aquí ya está validado. Más que nada el Kaizen social está muy alto, entonces es muy confiable, es de confiabilidad muy alta. Entonces pues la información que se obtenga mediante mi encuesta, y ya realicé mi muestra, pues va a salir la información pues adecuada. Por eso, porque aquí están los márgenes de errores y todo eso. Entonces por eso se realiza con esa fórmula. Entonces pues aquí hay unos principales resultados, ¿verdad? Como aparte del análisis cuantitativo, se aplicaron las encuestas estructuradas a 366 participantes para medir la percepción ciudadana respecto a las problemáticas sociales de la percepción de seguridad en su entorno cotidiano, y pues los resultados fueron los siguientes. Pues la inseguridad está al 51% y el narcotráfico al 21%. Aparte de estas dos, obviamente muy fuertes, ¿qué les llama la atención de ver el primer cuadro o gráfico? Como analistas, ya eso no está arrojando, pero ustedes como analistas delictuales, ¿qué les llama la atención de ese primero? Ahí está la variable, la frecuencia y el porcentaje. Pues el nivel de pobreza y el que va contrarrestado también con el desempleo. El nivel de educación. Ok, olvidé comentarles. La pregunta era, ¿de qué temas que les voy a mostrar, cuáles son los que les preocupa más? Y ellos mencionan que les preocupa la inseguridad y el narcotráfico. Pero, ¿qué más observan ahí? La percepción. ¿Qué les preocupa a los vecinos? ¿Sí? Que el tema de salud está muy, muy bajo. Exactamente. Solamente a 2 personas encuestadas mencionaron salud. Y recuerden algo muy importante, era época de COVID. Entonces imagínense qué tan fuerte está la inseguridad y el narcotráfico en esa zona. Ya ver la importancia de hacer un diagnóstico y no nada más guiarnos en una base de datos, porque vamos a diagnosticar a ese paciente que es la ciudadanía y saber qué es lo que ocupan. Pues ellos ocupan seguridad más que nada. Ya no les interesa la salud ni la educación. Entonces, ni el desempleo, que estaba a la orden del día en épocas de pandemia. Entonces, para que vean el nivel de inseguridad que estaba presentando esa colonia, ¿verdad? ¿Por qué tomé esa colonia? Primero porque mi asesor de tesis me la recomendó. Él ya tiene una amplia experiencia en la prevención de delito. Y otro maestro me dijo que ya había trabajado en el 2001 en esa colonia desde Francia con AUDEM. Y pues dije, pues ya la estudiaron hasta extranjeros, entonces la voy a estudiar y sigue igual después del 2001 a ahorita. Entonces pues no se han hecho las propuestas correspondientes a lo mejor. Entonces sí es un tema de estudio esa zona. Obviamente hay más acá en Nuevo León, aparte de eso. Y pues aquí también se menciona, en términos de delincuencia, considera que vivir en su colonia es, pues ya saben, pues inseguro. 77.3% es demasiado alto. Entonces, pues más 83 viven seguros y probablemente sean los que
cometan los delitos, nomás por así comentarlo. Porque no creo que alguien se sienta seguro así de esa manera, más que los mismos delincuentes. Entonces el 77% de las personas de ahí están inseguras. Entonces están viviendo una cuestión de miedo, ya es una cuestión psicológica. Recuerden que lo habíamos mencionado, como una cosa es que seas tu percepción y otra cosa es que seas víctima de esa percepción, ¿verdad? Entonces, como les dije en un principio, pues hay que sustentar primero con las principales teorías que les puse, triangular mi información de resultados cualitativos, triangular mis resultados de los cuantitativos para hacer mi análisis criminal, ¿verdad? Que en este caso es lo que vamos a realizar con nuestros productos de los 3 niveles. De lo que vimos ahorita, ¿cómo vamos a triangular esta información? Por ejemplo, yo sustentaría, Octavio, lo que vi ahorita con la criminología mental, la prevención situacional del delito, las teorías de los patrones delictuales, la elección racional y el triángulo del delito. Pues supongo que no ha de haber ni guardianes, ¿verdad? Ausencias de guardianes. ¿Qué resultados yo relaciono con el sustento teórico? ¿En su colonia ha tenido problemas de falta de alumbrado? Sí, 85%. Pues ya con este de alumbrado conlleva lo ambiental, lo situacional y el patrón delictivo, porque le estás dando la cuestión de la ausencia del guardián. Elección racional ya decide, no, pues no hay luz, pues voy a saltarlo. Y el triángulo delito, ausencia de guardián. Así sustento la falta de alumbrado con el sustento teórico. De lo cualitativo, las infraestructuras, que en este caso fue las marchas exploratorias, problemas con el agua, la basura, el grafiti, la mala iluminación, los pavimentos descuidados, las zonas de vulnerabilidad social, de deterioro ambiente la infraestructura fue lo que mencionaron ellos en la etiqueta, en la etiqueta de infraestructura, creo que está, no me aparece aquí está, de infraestructura, todo lo que yo canalicé en infraestructura, lo pongo aquí. Ellos tenían problemas de agua y drenaje, agua y basura, fue lo que mencionaban mucho. Los grafitis, mala iluminación y pavimento descuidado. Incluso llegaron a mencionar, lo que recuerdo, que se quedaban a veces 3 días sin luz. Entonces imagínense, las únicas veces que tenían comunicación entre ellos era para ponerse de acuerdo para los reportes de la luz. Pues imagínate 7,000 personas con mala iluminación o sin luz y pavimentos descuidados y problemas de agua y basura, pues ya se imaginarán la zona donde vivían. Zonas de vulnerabilidad social, pues obviamente, y aquí lo sustento con toda la cuestión del sustento teórico, toda la basura, grafiti, estructura urbana deficiente y ambiente por vegetación excesiva. Y esa forma trianguló esa información. Obviamente, si ustedes tienen la base de datos, pues lo pueden poner por año, por meses, ponen su tipo headmap en su Excel y pues pueden obtener toda esta información mediante las coordenadas, los meses, los días, las horas, la parte del día y la ubicación, que viene siendo la colonia o las calles en este caso. Y pues aquí hay un ejemplo de robos a vehículo, ¿verdad? En Monterrey, pues aquí nos dice que por el simple vista, que aquí viene siendo la zona que ahorita les mostré, y esa es la parte del centro de Monterrey, donde hay muchas ventas de autopartes, ¿verdad? Entonces, esa es la forma rápida de observar con una base de datos, pero pues si nos vamos más a un diagnóstico, como fue el que les mostré, con pocos ejemplos, pues podemos tener mejores resultados, ¿verdad? Al igual, la forma de proyectar nuestros resultados, pues siempre tiene que ser de forma creativa para no aburrir a los exponentes, a nuestros jefes o al que le vamos a proponer esta propuesta. Pues aquí yo presento las áreas de riesgo de la zona metropolitana de varios polígonos, y pues aquí yo muestro las cuestiones de las áreas de riesgo de las marchas exploratorias. Entonces aquí salen por gráficas, le doy clic y salen los headmaps y todo eso. Entonces una forma, esto le dicen ArcGIS. Ustedes lo pueden realizar en Excel o en Power BI también esto. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo poner yo un tipo resultado de reportes de violencia de género, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que pueden llegar a observar así de manera rápida de esos reportes, es de la base de datos, como analistas. ¿Qué les llama la atención? Ya sabemos que está la incidencia alta en 20.7. ¿Qué pueden llegar a observar así rápido para hacer una redacción? Hay una constante.
una constante. ¿Qué más observan? Incremento durante la pandemia. Un incremento en la pandemia de 18.6 a 20.7, 20.3. ¿Incrementó? Sí. ¿Pero qué más observan ahí? Pues la constante, ¿no? Pues yo veo igual de violento a estos reportes. O sea, realmente de 18.6 sube a 20, luego a 21 y luego se queda a 19. O sea, para mí queda en constante. Obviamente sí tuvo significativo por la pandemia, pero sigue, no bajó a un 16, un 15, entonces necesitamos implementar mejores estrategias para esto. No hay mucha disminución en el transcurso del tiempo, ¿no? Para falta de problemática, la atención a la problemática, entonces, ¿sí hubo un incremento? Sí, no significativo, pues no, porque pues sigue entre ahí, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hubiera analizado yo aquí pues media, mediana, pues a ver cuál era la cuestión de la frecuencia y del porcentaje, pero pues aquí ya estamos analizando nosotros, ¿verdad? No hay mucha disminución en el transcurso del tiempo. Entonces aquí podemos nosotros ya empezar a analizar esta información. Esto es algo descriptivo, ¿verdad? Pero pues ya ponemos en práctica todo eso. Pero con relación a otros delitos de cayeron podría llamar la atención. Sí. Por ejemplo, normalmente hablamos de pandemia igual a hubo mucha violencia porque el violentador está en tu casa. Pero pues hubo también mucha pandillerismo por robo de cobre y todo eso. Entonces también hubo aumentos en otro tipo de delitos. Pero al menos en Nuevo León, en Monterrey, en estos tiempos, no hubo tanta incidencia alta. Aunque sí es un reporte, sí son violencia, se tiene que trabajar, sí. A lo que voy es de que no hubo del 16 bajó al 10, ¿verdad? Entonces aquí como comentan, es la falta de la atención. Entonces, es lo que yo observé, nada más de esa manera, por eso sigo trabajando con este proyecto. No, usted participe, Omar. Podría ser también que mis políticas de seguridad pública municipal en este caso no están siendo eficientes y tengo que darle un replanteamiento a mis estrategias y tácticas, ¿no? Exactamente, y mira, te lo voy a dejar así, de fácil. Esta información la subió Monterrey abiertamente en marzo para concientizar lo que el Día de la Mujer. Creo que se festeja el Día de la Mujer, así no recuerdo bien, pero es en marzo. Subieron la información y a los días la borraron. ¿Por qué? Porque se estaba explotando ya rápido la información. O sea, se estaba analizando el 8M, gracias. Entonces, la bajaron. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que tenemos a una sociedad, pues obviamente ya sabrán, de machismo y todo eso. Entonces, por eso no se están trabajando estas problemáticas. Por eso para mí se me hace interesante analizar este tipo de datos, ¿verdad? Lo aproveché, por eso ahí también lo cito, que es el gobierno de Monterrey del 2024, ¿verdad? Ellos lo subieron, el sistema de emergencias del 911, porque en su momento lo estaba ya arriba. O sea, yo no pedí la información ni nada en transparencia, eso ya lo subieron. Entonces, ¿ustedes qué observan por día de la semana? Aquí sí aplicamos el etiquetamiento, discúlpenme. Domingos que están en familia. De lunes a viernes es más laboral, sábado, domingo descansan, entonces sí se reúnen un poco más. Fines de semana, predisposición, alcohol, fiesta, esos factores que pueden influir de ese tipo sociales. Y aquí en Nuevo León es fines de semana, sí son fiestas, sí son carnes asadas, sí son música excesiva, ruido excesivo, fútbol, que ya medio lo analicé algunas fechas de los clásicos de esos años y no hay tanta violencia por eso. Me gustaría, no encontré tanta información de los días del Tigres y de días de Monterrey, porque sí fue una variable que se me hizo interesante analizar, porque aquí es muy fuerte la violencia que se genera por los partidos, ¿verdad? Pero quería ver por los reportes. Ojo, hay que ver la cifra negra también. Normalmente, también lo curioso de esto viene más completo en el libro que les mostré en el QR, es en el capítulo 2. Pero son 100,000, eran 100,000 y tantos de reportes.
y se bajaron a 35,000 efectivos. Entonces, ¿qué pasó con los no efectivos? Habrá que indagar, por eso quiero hacer la intervención. Lamentablemente, la falta de seguimiento en los programas de seguridad pública respecto a los temas de violencia familiar por el poco impacto mediático. Yo creo que tiene que ver mucho el color también, porque pues en 4 años, en 6 años trabajar prevención es muy complejo, ¿verdad? Porque se le daba la falta de seguimiento, llega otra administración y derrumba todo. Entonces sí es muy complejo trabajar estas temáticas, pues por eso hay que hablarlo. Si me ¿verdad? permite opinar al respecto, ponente. Claro. En la particularidad de lo que usted habla en el estado de Nuevo León, surge algo que sí es de analizar y de comprender, y efectivamente usted señala los colores. Uh-huh. Es muy importante porque cada color que se coloca en la silla grande de los estados, pues trae un tema de una ideología. Y a veces esa ideología se pierde que le demos continuidad a ciertos programas. Hay una situación aquí en Nuevo León que prevalece que la prevención fue extraída de la Secretaría de Seguridad. No quiere decir que la prevención sea un monopolio exclusivo de la seguridad pública, pero sí es un eje fundamental, porque la seguridad pública nace también de la prevención. Y en el estado de Nuevo León no existe la prevención en la estructura de la Secretaría de Seguridad. Y ahí viene a mermar toda la situación o afectar lo que usted menciona. Si bien es cierto que existe una constante, y ahorita los compañeros que opinaron entre estos que mencionan sábados y domingos, los incrementos, también tiene mucho que ver en los cambios que empezaron a quitar los temas de prevención y los distribuyeron a diferentes secretarías. Uh-huh. Y ya no se dan directamente, ya no caen, perdón por la palabra, no encuentro la palabra correcta, pero en la percepción de la ciudadanía. Es todo. Ok. Muchas gracias. Como le comento, yo la verdad tomé esta información porque pues ya hace mucho que no tenía acceso a una base de datos. Pero al momento de yo analizar esta información, pues obviamente sí impacta, ¿verdad? Incluso yo no sabía que había como policías para reportes de 911. O sea, si hacías un reporte de violencia, iban policías color rosas, ¿verdad? O sea, yo no tenía información sobre eso y sí las llegué a ver aquí en Monterrey. Entonces, a lo mejor se está llegando a trabajar o a lo mejor es pura vista, no sé. Pero sí es un tema muy complejo por tema de colores y por tema de machismo, que es muy complejo también hablar del tema. Entonces, pero aquí mi principal observación, porque estos datos venían geoespaciales también, o sea, venía latitud y longitud. Normalmente donde me lanzó la información fue en una zona muy problemática, que también tiene que ver mucho con la que les mostré la información de la tesis. Pero ustedes, ¿por qué piensan que los lunes hay violencia? ¿Qué tipos de oficios pueden tener? Yo por eso que les dije, yo soy muy crítico. Etiquetar. Es la realidad. Adelante, Hablando de lo que señalaba de las fiestas y de las carnes y demás, creo que le dan continuidad al día domingo y se siguen ahí con la actividad del... Sí, aquí dejan de vender alcohol a las 6. Entonces, pues obviamente todavía hay venta de alcohol después en los depósitos que les mencionaba. Y dice aquí la compañera que porque están crudos el domingo, pero hay algo más en específico. Luis. Bueno, buenas noches, doctor. Lo que yo he visto, mi percepción, va relacionado igual con lo que es el consumo de alcohol y, pues, en este caso, ahora sí que la irritabilidad por parte de lo que es el alto consumo y el bajo ingreso relacionado con la familia, vaya, en este caso. Ok. Los que trabajan los fines de semana y llegan cansados. Ok. Yo, probablemente, vaya, si me llegan a aceptar en estos días
un postdoctorado sobre esta temática, donde una de mis preguntas va con relación al día lunes. ¿A qué voy? ¿Cuál es el oficio del violentador? Porque yo, a mi percepción, a los que han tenido temas de construcción, ¿qué días no van a laborar? Entonces, ya les dije algo. Probablemente los lunes, las personas que se dedican a este tipo de oficios no van a trabajar. Los que han tenido experiencias con construcciones saben quiénes son. Entonces yo quiero comprobar esa hipótesis que tiene a ese día lunes. Entonces yo no te puedo decir que son ellos, pero probablemente por la cuestión geoespacial, que gracias a la geoespacial sé dónde están, sé dónde viven ese tipo de personas que tienen ese oficio, pues predomina aquí. Ojo, no digo que todos. En Tabasco desde algunos años se acostumbró a pagar los lunes para evitarlo. O sea, es un tema que sabemos, pero a lo mejor la cifra, los números lo están diciendo, pero hay que comprobarlo científicamente, ¿verdad? Por eso probablemente cuando yo vaya a aplicar la cuestión de las entrevistas de percepción hacia las personas violentadas, probablemente vaya a agregar, si no es que la voy a agregar en las entrevistas sobre los oficios. No voy a preguntar quién es tu violentador, cuál es el oficio de tu violentador, no. Pues la persona que tiene eso, ¿verdad? Se acostumbra la convivencia de los familiares los domingos, sí, se acostumbra, y obviamente todos se pican el día domingo, 6 dejan de cierran, obviamente se generan otro tipo de violencia, que cuando llegué a trabajar en el C4, pues veía las violencias que se generaban en los centros del Oxxo y el 7-Eleven, los robos que había de las mismas personas que estaban ingiriendo alcohol. Entonces, a esto conlleva todo esto. ¿Qué otra variable hay? Que en Nuevo León las principales causas de muerte son la cirrosis hepática. Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando. O sea, no es solamente no queremos trabajar esa cuestión. Entonces, lo de la cirrosis hepática lo acabo de escuchar hace 6 meses, lo escuché en las noticias, que es la principal disfunción en Nuevo León, por cirrosis. Entonces aquí acostumbramos mucho el alcoholismo, ¿verdad? Que es otro tema. Pero ya ven cómo desde un análisis de una cifra podemos conllevar todo esto a un análisis más criminológico. Son puros datos. Entonces, para cerrar, ¿qué observan aquí? Más importante. Ya le hicimos por días y ahora vámonos por meses. Sí, de hecho, sí hay muchos restaurantes que no abren los lunes. Por eso, o sea, dije que es una hipótesis porque pues no puedo etiquetar de esa manera, pero probablemente sí sea. Pero sí hay negocios aquí, establecimientos que no abren los días lunes. Más que nada los restauranteros. Pero ustedes, ¿qué observan aquí? ¿Por qué esas fechas tan altas? Los meses marzo y junio, mayo, más bien marzo y junio. Yo lo relaciono con junio, el Día del Padre, marzo, que se celebra el Día de la Mujer. Exacto. Pues mira, así de fácil, en marzo, el 8M, es cuando más las golpean. Y más reportan, ¿verdad? Porque están empoderadas, obviamente. Podemos hablar de empoderamiento de la mujer que hace el reporte. O que pues a lo mejor hay más violencia esas fechas, ¿verdad? De que cómo te atreviste a ir a tal marcha, nada. Pero yo también lo puedo relacionar más que porque hay más empoderamiento, ¿verdad? La cuestión climática sí, pero pues aquí en Nuevo León siempre está a altas temperaturas, no lo podemos tampoco dejarlo a una cuestión climática y a esas alturas. En junio yo lo puedo relacionar un poco más por las cuestiones de vacacionales, de periodos vacacionales, que están los niños ahí en casa y ahí está. O sea, el papá a lo mejor está ahí y se espera de los hijos y no sé, ya sabemos todo eso. Es cuestionamiento. Yo no tengo hijos, pero no sé cómo puede ser el estrés, ¿verdad? De tenerlos en casa. Entonces, la revitalidad.
Entonces por hoy sería pues todo para seguirle el día de jueves. Esta fue una breve introducción de lo que vamos a realizar. Esto fue el diagnóstico prácticamente que vamos a realizar. No sé si tengan dudas, preguntas. Yo no tengo una nada más. ¿Dónde podremos consultar los trabajos elaborados que presentó al inicio? Ahorita les paso el link por el grupo. Ahí vienen todas el Google Scholar, ahí vienen